Varios temas bastante importantes y aquí siempre pongo el nuevo paradigma porque es lo que estamos viviendo en este momento. Es un cambio total de bases, de mentalidad, de forma de pensar. Pues es cuando cambia un paradigma es cuando cambia la forma de pensar, ¿no? Siempre digo que somos una generación de paso ahora mismo. Somos como esos campesinos analfabetos que fueron del campo a la ciudad. Estamos en la misma situación, de hecho, de cambio de mentalidad. Y siempre pongo la anécdota, un poco la historia que me pasa bastante en los aviones, sobre todo cuando viajaba más, y me recuerda mucho una historia que tuve en un vuelo de Sao Paulo para Ciudad de México. Yo vivo en Sao Paulo y siempre estaba con ese puente aéreo, ¿no?, con Ciudad de México. Y me acuerdo uno de esos viajes que, bueno, me estaba sentando como siempre, estaba con mi camiseta LinkedIn, siempre muy, muy corporativo, y nada, me senté al lado de un chico que a lo mejor tenía, no sé, 25, 30 años, y me acuerdo que vio la camiseta y me dijo, ¿trabajas en LinkedIn? Le dije, sí, trabajo en LinkedIn. Pues tengo mi perfil y, bueno, he estado trabajándolo, pero la verdad es que no encuentro trabajos que me paguen porque yo quiero $4.000 al mes, ¿no? Y no encuentro trabajos de esa cantidad. Y digo, no me digas. Y digo, bueno, ¿pero qué haces, no? Y me comentó un poquito, ¿no? Lo que hacía, que si trabajaba aquí, que luego se fue a no sé qué lugar. Y luego ya empezó a entrar en una espiral, ¿no?, yo escuchándolo, ¿no?, de unos 20 minutos, contándome que, bueno, que había estudiado en tal lugar, que luego hizo un máster en Estados Unidos en una universidad impresionante. Bueno, todo el tema de los títulos, ¿no?, que siempre digo, ¿no? Y al final le pregunté, ¿no?, pero bueno, ¿qué valor das para las empresas, ¿no? ¿Por qué deberían pagarte esos $4.000 al mes? No, por todo lo que he estudiado, ¿no? Me lo merezco. He estudiado un máster, he estudiado doble licenciatura en no sé qué, pues qué mínimo que $4.000 al mes. Y esto representa muchísimo, y yo era una persona joven, ¿no? Y esto representa muchísimo la mentalidad del viejo paradigma, que es súper egocéntrico, ¿no? Porque yo merezco, porque es lo que me tienen que pagar, porque es lo que he estudiado, porque... No, es todo un yo egoico. Completamente. Por eso digo que es un cambio de mentalidad total. Cada vez más, no importa lo que has estudiado, ¿no? Este síndrome del titulitis, en el nuevo paradigma, importa bien poco. Importa el valor que das, ¿no? Y enseguida, poniendo un poquito en el papel del mentor, le pregunté, bueno, pero ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Qué agregas al mercado, ¿no? ¿Qué te diferencia? ¿Por qué deberían contratarte? ¿No? Este tipo de preguntas, ¿no? Y claro, no sabía la respuesta de esto. Lo único que sabía es que ha estudiado mucho, ¿no?, y que se lo merece. Entonces, este es el gran cambio de mentalidad que está ocurriendo. Ya no importa, de hecho, ahora hablaremos, las grandes empresas o las que todo el mundo quiere trabajar ya no piden ni títulos universitarios. El titulitis, como digo, está acabando, ¿no? Y claro, ¿qué preguntas le hice? Preguntas que todos tenemos que hacernos en este nuevo paradigma. Por ejemplo, ¿cuáles son mis fortalezas y mis pasiones? Eso para empezar, ¿no? El tema de las fortalezas es súper importante, porque para mí la magia ocurre cuando usas tus fortalezas en el ambiente laboral. Ahí es donde ocurre la magia, ¿no? Siempre digo que para mí es la clave del éxito, porque es donde ocurre esto de que llamamos de entrar en la zona del flujo, ¿no?, donde pierdes la noción del espacio y el tiempo. Como cuando lees un libro que te encanta y, bueno, de repente ha pasado 3 horas, ¿no? Entonces, esto para mí es esencial para el futuro que tenemos. Centrarte en tus fortalezas y potenciarlas mucho más. Ahí es donde vas a tener mucho más retorno de la inversión. Es decir, yo soy pésimo bailando. Y estoy haciendo clases, además, de forró, que es un baile tradicional de Brasil. Es un reto personal, pero soy pésimo, realmente. En cambio, si coloco esto en algo que ya tengo un talento un poquito mejor, voy a tener un avance mucho más rápido, ¿no? Tiene mucho más sentido para mí. Pero venimos de una sociedad de vamos a enfocarnos en nuestras debilidades. En la escuela, en el colegio, ¿dónde nos regañaban? Pues en las cosas que se nos daban mal, ¿no? Nuestro padre, ¿qué pasa en matemáticas? Y muchas veces las asignaturas que se nos daban bien no nos incentivaban a seguir mejorando. Y luego en el ambiente laboral pasa lo mismo, áreas de mejora todo el día. No, pues tienes que mejorar esto. ¿Y por qué no nos incentiva a decirnos qué se nos da bien y cómo podemos potenciarlo todavía más? ¿No? Es un poco lo que digo, la mentalidad de la debilidad, que obviamente hay que tener un mínimo, ¿no? Pero la idea es centrarnos cada vez más en nuestras fortalezas y sobre todo en nuestras pasiones, ¿no?, que aquí daría para hablar bastante, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo puedo poner esas fortalezas al servicio de los demás? El yo egoico está muriendo. Lo que hace falta es cómo puedo generar riqueza común. Esto es lo que importa.
¿no? Este es el cambio de mentalidad. ¿Qué problema puedo resolver y cómo puedo aportar valor a los demás? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos, no los títulos que tengo, ¿no? Siempre digo, menos titulitis y más valor, ¿no? Y de hecho os comentaba, muchas empresas que todo el mundo sueña en trabajar, como suelen ser empresas de tecnología, como Google, LinkedIn, no tenía que ponerlo, Facebook, etcétera, 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 hace años que no están pidiendo títulos universitarios. Se han dado cuenta que no... y de hecho hay estudios que muestran que no hay ninguna correlación entre los mejores empleados y tener un título universitario. Ninguno. Entonces, esto también cambia mucho esa idea que tenemos, que siempre digo, del titulitis, del viejo paradigma. En el nuevo paradigma lo que importa es qué valor das. La pregunta es, si yo te contrato, ¿qué valor me vas a aportar? No tanto tus títulos o tu background, en ese sentido. Por lo tanto, está cambiando muchísimo y el nuevo paradigma es valor, valor, valor. ¿Qué valor puedes agregar? No qué títulos me agregas aquí. Y otra cosa muy importante que está ocurriendo, y las empresas cada vez lo piden más, y esto era del viejo paradigma esto era muy típico, ¿no? De céntrate en algo muy específico que te diferencie, ¿no? Tiene sentido también, ¿no? Porque menos personas lo harán y en el mercado me puedo diferenciar más con esto, ¿no? Pero esto está cambiando muchísimo, primero con la tecnología. ¿Qué está ocurriendo? Ahora con inteligencia artificial, que hablaremos también. Todas estas nuevas tecnologías lo que hacen es que los conocimientos, por ejemplo, técnicos, duren muy poco tiempo. Lo que tú aprendas, no sé, sobre marketing digital, en 3 años no te ha servido de nada. Porque todo cambia muy rápido. En cambio, conocimientos generales o habilidades blandas, que también hablaremos, se perpetúan en el tiempo mucho más. Es una inversión mucho mejor de tu tiempo. Y como todo cambia muy rápido, tienes que centrarte en aquello que dura un poco más también, ¿no? Y luego también, ¿qué está ocurriendo? Todos estos cambios tan rápidos hacen que sectores cambien completamente. Y cada vez más hace falta una persona que entienda un poquito de muchas cosas. Y ya no te digo para emprender, por ejemplo. Para emprender es totalmente necesario tener conocimiento de muchas cosas. Por tanto, y hay un libro muy interesante que se llama Amplitud, que os pondré el libro al final, y es un libro muy interesante que muestra cómo el futuro está en los perfiles generalistas, cómo ha habido ese cambio de mentalidad de hace pocos años, no, tenemos que centrarnos, ser muy específico, especializado en una cosa, ¿no? En esto y ya, bueno, voy a tener muy buen salario y voy a triunfar, ¿no? Y puede ser que en el corto plazo sí, pero en el largo plazo quienes triunfan son los perfiles generalistas. ¿Por qué? Porque desarrollan habilidades transferibles. Cuando tú eres muy específico en algo, no desarrollas habilidades transferibles. Como digo, si es un lenguaje de programación muy específico que tú tienes, puede que cambie ese lenguaje de aquí a unos años. Y para otros trabajos que tú quieras ir no te va a servir de nada. Pero en cambio, no sé, si gestionas equipos y tienes habilidades de liderazgo, tú puedes gestionar equipos en muy diferentes industrias. Es una habilidad transferible, por ejemplo. Por eso es tan importante los perfiles generalistas, porque generan y van trabajando habilidades transferibles que van a ser esenciales para ir creciendo, ¿no? Siempre digo que en este nuevo paradigma también, y ahora hablaremos también sobre la retención en el nuevo paradigma de nuevos talentos, tenemos que asegurarnos y trabajar en 3 áreas diferentes, ¿no? La primera de ellas es que se habla muchísimo del aprendizaje continuo, porque las cosas van a cambiar mucho más rápido que nunca. Ya dicen que en los próximos años, un año va a representar los años 90 enteros, 10 años, ¿no? Con la tecnología a la velocidad que se mueve. Por tanto, vamos a tener que estar reciclándonos constantemente aquí, ¿no? Y vamos a tener que estar aprendiendo. Y a lo mejor vamos a tener diferentes profesiones a lo largo de nuestra carrera. Pues bueno, ya se acabó esto de concentrar el aprendizaje en un periodo de nuestra vida, que es el colegio y la universidad. Vamos a tener que estar aprendiendo siempre. Ser eternos aprendices va a ser clave. Y quien no tenga esa mentalidad se va a quedar fuera de este nuevo paradigma. No le guste, quien no quiera, ay no, yo me quiero dedicar a esta profesión. Quien tenga esta mentalidad, ahí es los que se van a quedar fuera del nuevo paradigma. Luego, otra cosa muy importante, que también daría para hablar, es la marca personal. Y aquí, obviamente, no puedo dejar de hablar de redes como LinkedIn, donde tienes que trabajar tu identidad y generar networking. Esto cada vez va a ser más importante en este nuevo paradigma. El networking, el conocer personas, muchos de los empleos que surgen y los mejores muchas veces se rellenan con el networking. No llegan nunca a publicarse, ni siquiera esos empleos. Es todo networking. Por tanto, tenemos que trabajar nuestra marca personal, mejorar nuestro perfil de LinkedIn, empezar a crear contenido, conectar con otras personas, ir creciendo nuestro networking. Se ha vuelto totalmente esencial en el nuevo paradigma. Y por último, y esto voy a detenerme un poquito, que es un tema que me apasiona, que es el tema de las habilidades blandas. Que son habilidades transferibles, de hecho, las habilidades blandas. Por eso son tan importantes.
Y ahora hablaré bastante porque para mí es la clave, el aprendizaje continuo de habilidades blandas. También será de habilidades técnicas, esto no quiere decir que las dejemos de lado, ¿eh? Pero el tema de las habilidades blandas va a ser esencial en esta nueva era. De hecho, me encanta este estudio que siempre pongo de Stanford, que dice que el 85% del éxito profesional depende del desarrollo de este tipo de habilidades. Solo el 15% está vinculado a conocimientos, habilidades técnicas, ¿no? Y no nos enseñan esto en ningún lugar. Lo vamos aprendiendo un poquito en el trabajo muchas veces, o lo hemos escuchado alguna vez. Y bueno, obviamente siempre pongo que tiene muchísimos sinónimos, ¿no? Habilidades interpersonales, suaves, que no tienen nada de suaves, soft skills. A mí me gusta mucho referirme a ellas como habilidades humanas, porque es lo que nos diferencia realmente, ¿no? Son lo que nos ayuda a interactuar con otras personas. Como pongo ahí, son este tipo de habilidades que nos permiten relacionarnos eficazmente con situaciones también y con personas. Y son humanas porque es entre humanos, ¿no? Entonces tiene mucho sentido y ahora hablaremos porque siempre tenemos dos esferas en el mundo de las habilidades, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en habilidades pensamos en habilidades técnicas. Es normal, venimos viciados del colegio, de la escuela en habilidades técnicas. Siempre solemos pensar que cuando quiero aprender una habilidad, pues es algo técnico, voy a aprender sobre Excel, por ejemplo, ¿no? Sobre PowerPoint. Siempre que pensamos en aprender, se nos va totalmente a este lado de la balanza. Y muchas veces descuidamos el otro lado, que son los soft skills, que son las habilidades blandas, importantísimas como la comunicación, gestión del tiempo, liderazgo, cientos de ellas, ¿no? Y aquí es muchas veces donde vamos a tener nuestro mejor retorno de inversión en esta nueva era, en este nuevo paradigma, en los soft skills, en las habilidades blandas. Y es esencial darnos cuenta de su importancia y trabajar en mejorar estas habilidades, porque cada vez van a ser más y más importantes estas habilidades. ¿Y por qué van a ser cada vez más importantes? Bueno, por un actor también muy importante, que probablemente ya estamos escuchando todo el día, ¿no? Que es inteligencia artificial por ahí, que no sé qué, que van a cambiar los empleos, que van a acabar millones de empleos, ¿no? Todo debido a este factor de la inteligencia artificial. Ahora todavía estamos en un momento anecdótico. No hemos visto el impacto todavía. Sí, Alexa, oye, ponme tal canción de Luis Miguel. O, oye, no hemos visto el potencial. Es anecdótico y hasta gracioso, ¿no? Pero cuando esté asentado en todos los sectores, en todo el ámbito empresarial, etcétera, esto va a ser una revolución total. Y va a ser una revolución total en las habilidades también. ¿Y esto qué hace? ¿Y qué va a hacer en el futuro? Que las habilidades técnicas sean cada vez menos importantes. No que no van a dejar nunca de ser importantes, pero cada vez el balance se va a llevar a las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque se va a automatizar muchas cosas. Y nunca vamos a poder competir con una máquina en habilidades técnicas, en conocimiento. Es imposible, es una batalla perdida, realmente, intentar luchar contra eso. ¿Dónde tenemos que enfocarnos? Donde no se puede automatizar, donde un robot, donde una inteligencia artificial no nos va a sustituir. Y eso es precisamente las habilidades blandas. No nos van a sustituir en ser creativos o en comunicarnos, pero sí en muchas habilidades técnicas. Por tanto, por eso el futuro para mí es centrarte totalmente en habilidades blandas, porque es lo que nos diferencia, es donde podemos ganar la batalla, ¿no? de la inteligencia artificial. Ellos lo harán y muchos trabajos, la parte técnica, cada vez será más importante. Y esto es buenísimo también, porque vamos a centrarnos cada vez más en la parte más estratégica, en la parte más humana, en la parte de comunicación, en toda esa parte que para mí es mucho más interesante. Siempre digo que al final creo que va a humanizar los trabajos. Es un poco decir que la inteligencia artificial va a humanizar, pero en cierta medida va a humanizar mucho los trabajos. Nos va a ayudar a un cambio también de paradigma enorme. Y de hecho el tema de las habilidades, aquí siempre pongo mi fotografía que parece que estoy en corrupción en Miami. Cuando empecé en la escuela, en el colegio, pues como cualquier otro niño, y lo triste es que hoy en día es la misma situación de cuando yo entré en el sistema educativo, es exactamente la misma situación. Se enseña igual en las escuelas. Y han pasado ya unas décadas, ¿eh? No muchas, pero han pasado unas décadas. Entonces, es totalmente surreal que estamos todavía hablando de lo mismo. Todavía estamos centrados todavía en habilidades técnicas totalmente, que matemáticas, que geografía, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y dónde están esas habilidades de vida que, como muestra Stanford, son las que nos van a hacer triunfar en el ámbito profesional? ¿Dónde? Bueno, pues están aquí, en ningún lugar, ¿no? Entonces, es triste, gracioso y triste al mismo tiempo, porque el sistema educativo sigue en la misma situación. No ha habido una evolución tampoco. Siguen enseñándonos puramente habilidades técnicas que están bien y muchas de ellas son muy importantes, pero hace falta trabajar otras como la comunicación,
importantísima. Tenemos que centrarnos cada vez más en asignaturas que a priori pueden parecer que no son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, música. Siempre digo que tendría que haber más aulas de música. Activar la creatividad, por ejemplo. Pintura, cosas que nos pueden parecer un poco menos importantes. O de deporte, para mejorar la colaboración, importantísimo en el futuro del trabajo, una habilidad blanda esencial. Vamos a trabajar mucho por proyectos, ¿no? Tenemos que enfocarnos más en este tipo de asignaturas también. Tiene que haber ese cambio de paradigma, ¿no? Oratoria. Yo siempre digo que tendría que haber oratoria obligatoria en las escuelas para saber comunicarnos mucho mejor. La comunicación es esencial luego en el ámbito laboral para ir creciendo profesionalmente. Nada de esto está. Nos enseñan en la escuela que si la mitocondria está compuesta por X, que si un tal Cristóbal Colón en 1492 descubrió, entre comillas, América, y no nos enseñan a lidiar con nuestros sentimientos y emociones. Por ejemplo, inteligencia emocional. Es surreal, si paras a pensarlo, ¿no? Entonces, siguen este sistema educativo antiguo, industrial, en el que meten niños de la misma edad como si fuera un producto en curso, que van pasando diferentes líneas de montaje hasta que hay un producto finalizado, vete a saber cuándo, en la universidad o en un máster o en un doctorado para los más avanzados, ¿no? Entonces, sigue muy anclado en ese sistema industrial, poco creativo y sin ningún foco en habilidades blandas. Hay excepciones, sobre todo en algunos países como países nórdicos, que tuve la ocasión de ir, que ya se dan cuenta de esto y están incentivando mucho las habilidades blandas y trabajando mucho esto, pero todavía estamos muy atrás. Y sobre todo teniendo en cuenta datos como esto, el 65% de los niños que están entrando en la escuela ahora mismo acabarán trabajando en un trabajo que ni siquiera existe. Y es normal. Muchos de los trabajos que hay actuales dependen, por ejemplo, de Internet, ¿no? La gran mayoría, probablemente lo que hacéis hoy en día, depende de Internet. Tú explícale a alguien a principios de los 90 cuál es tu trabajo actual. No va a entender nada. Primero hay que explicar qué es Internet. Y para explicar lo que es Internet también. Y que está en la nube. Bueno, tú imagínate. No tiene ningún sentido. Y dentro de 30 años va a haber empleos que no podemos ni imaginar ahora mismo. Es que es imposible. Es como explicarle a alguien de principios de los 90 el trabajo que estoy haciendo ahora con Internet. Entonces, esto es lo mismo. ¿Y esto qué significa? Que lo que importa son las habilidades blandas. Porque las habilidades técnicas, ¿quién sabe cuáles van a ser de aquí a 30 años? Por esto también es un dato muy, muy importante y tenemos que centrarnos en cambiar, ¿no?, este sistema educativo. Y luego en el ambiente laboral, pues bueno, tampoco es que sea muy diferente, tampoco es que sea mucho mejor. Sigue habiendo ese enfoque también y esa mentalidad. Y se siguen cometiendo errores, que ahora hablaremos mucho de la retención también, ¿no? Pero muchas veces el error está en reclutar. Veo constantemente empresas que lo que hacen es reclutar por habilidades técnicas. No, este tío es un crack programando esto en Java. Pero luego no hemos analizado habilidades blandas. ¿Qué pasa? Que contratamos a este ingeniero, que es un crack, pero es súper tóxico. No sabe colaborar, por ejemplo, no tiene habilidades blandas de colaboración, de liderazgo, de comunicar, es pésimo comunicándose. No hemos visto nada de eso. Muchas empresas entran en este círculo vicioso de contrato por habilidades técnicas, pero le echo por habilidades blandas. Y así seguimos, ¿no? En la espiral infinita. Entonces, en el ámbito laboral, pues ocurre muy, muy parecido en el sistema educativo. No ha habido una gran evolución. Se está empezando a ver este cambio aquí más claramente que en el sistema educativo. Muchas empresas se han dado cuenta de que tengo que centrarme más en contratar por aptitudes, por habilidades blandas. A lo mejor la habilidad técnica muchas veces lo va a aprender más rápido que una habilidad técnica. Si tiene la actitud, lo he visto muchas veces. Yo en LinkedIn contrataba 90% por habilidades blandas. Si la persona tiene la energía y la actitud, sé que la parte técnica la va a aprender. Pero si esa persona no tiene empatía, que es una habilidad blanda bastante importante, es complicado que esa persona mejore. Mucho más complicado que aprenda a ser más empático, que aprenda el CRM de ventas que hay en LinkedIn, por ejemplo. Entonces, lo bueno es que están habiendo cambios, pero todavía queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer ahí. Y además, como digo, se está analizando constantemente. Las empresas, sobre todo ya en Estados Unidos, están prestando atención muchísimo a las habilidades blandas. Esto lo he visto en algunos países en particular. ¿Y cómo lo hacen esto para medir las habilidades blandas? Pues, por ejemplo, preguntas comportamentales, situacionales, ¿no? ¿Qué harías si te encontras en esta situación? ¿O ha pasado esto, no? Claro, esto es bueno para ver si esa persona es tóxica también, ¿no? Para analizar cómo sería la situación, cómo lidia con la frustración también, por ejemplo.
E interpretación del lenguaje corporal, esta es difícil también, pero yo veo que cada vez más los reclutadores van a ser expertos en saber leer el lenguaje corporal para ver cómo se comunica, cómo se expresa, ejemplos de proyectos. Y lo último, que es donde veo yo el futuro del reclutamiento también, es software dedicado a analizar habilidades blandas. Es decir, yo tengo este puesto abierto y estas 3 habilidades blandas son fundamentales para esta posición que tengo abierta. Habrá un software que permitirá, como un videojuego, con un link, oye, haz esta prueba, como una prueba técnica, pero de habilidades blandas para saber cómo estamos en esto. Y esto le va a dar mucha objetividad también al proceso de reclutamiento, porque analizar habilidades blandas es muy subjetivo realmente, no es nada, para nada fácil. Pero este tipo de softwares van a eliminar esa subjetividad tan grande que puede haber en cuanto analizamos habilidades blandas de potenciales candidatos para una empresa. ¿Sí? Y bueno, aquí os pongo el último reporte más denso que hizo LinkedIn en 2020 sobre las habilidades blandas más demandadas, que yo creo que es las que van a continuar en los próximos años. No va a cambiar mucho esto. La primera es la creatividad, y tiene todo el sentido. Esto no lo va a automatizar ni Dios, la creatividad. Esto va a ser importantísimo, y es lo que nos va a diferenciar muchísimo de las máquinas. Es una palabra un poco contaminada, porque solemos pensar que es una especie de Leonardo da Vinci, ¿no? Que solamente es creativo, o trabajos de diseño, o esas profesiones que pensamos que son más creativas, pero todos los tienen esa capacidad de ser creativos. Ser creativo significa ir de A a B de una forma diferente. Simplemente, mejor optimizar un proceso, por ejemplo, eso es ser creativo. Entonces es una palabra que está un poco contaminada. Igual que la segunda, que para mí es la más importante, que es la persuasión. Esta es la segunda habilidad blanda más demandada por las empresas. Y esto lo bueno es que LinkedIn lo ve porque hay millones de vacantes publicadas y analiza todas esas millones de vacantes para ver cuáles son las habilidades más demandadas. Y la segunda es la persuasión. Y tiene todo el sentido. Estamos en la era del conocimiento. Las empresas que más valen, ¿cuáles son? Las de información, datos. Es todo sobre eso. Y nunca se ha vuelto más importante que tu idea sea escuchada. Nunca. En este mundo de las ideas y de los proyectos. Y la persuasión se suele asociar con, no sé, con manipulación, pero nada más lejos de la realidad. Es ser capaz de mostrar tu proposición de valor de una forma que sea escuchada. Tu proposición de valor única como candidato en un proceso de reclutamiento, por ejemplo, la proposición de valor de tu proyecto, si es un emprendedor de tu empresa. Esto es importantísimo. Lo veo un poco una ramificación de la comunicación también. Luego tenemos la colaboración. Tiene todo el sentido. Como digo, en el futuro que tenemos y en el nuevo paradigma, cada vez más nos vamos a juntar para hacer un proyecto. Y chao, siguiente proyecto. Entonces la colaboración va a ser súper importante también. La adaptabilidad, bueno, aquí hay poco que decir, ¿no? Con los cambios que tenemos por delante, que todavía no nos podemos ni imaginar, el ser capaces de ser adaptables es esencial, ¿no? Saber lidiar con los cambios que vamos a tener, con la incertidumbre, ¿no? Porque claro, lo que ocurre es que cuando hay cambios, como los que vamos a estar viviendo, eso nos genera incertidumbre, ¿no? Y a mayor incertidumbre, mayor miedo, ¿no? Entonces, ser capaz de lidiar con esto como un cambio natural va a ser extremadamente importante también. Y bueno, la inteligencia emocional, lo comentamos antes, es surreal que nos enseñen tantas cosas en el colegio, pero no nos enseñan a lidiar con nuestras emociones, a gestionar nuestras propias emociones. Entonces, esta es totalmente esencial y aquí es donde tiene un impacto enorme en el ambiente laboral. Los malos líderes, ¿cuáles son? Pues los que no tienen nada de inteligencia emocional, que gritan, que pierden los nervios rápidamente, que tienen ira de repente. Todo esto es falta de inteligencia emocional, básicamente. Y esto resolvería tantísimos problemas en el ambiente laboral que sería una auténtica revolución que el sistema educativo comenzase a explicar y ayudarnos en este ámbito también. Y bueno, yo creo que hasta este punto os he convencido un poquito sobre la importancia, ¿no? de las habilidades blandas. Rapidísimo. Algunas claves para poder aprender este tipo de habilidades, que como siempre digo, se pueden mejorar, como cualquier otra habilidad. Por eso es una habilidad, porque se puede mejorar. Y hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Primero, siempre digo que hay que dar un paso atrás, aquí, que es el autoconocimiento, que se habla tanto, ¿no? Que siempre digo que es una de las claves más importantes para nuestro desarrollo profesional y personal, las dos cosas. Porque para mí, como decía al principio, lo interesante es centrarte en tus fortalezas muchas veces. Pero claro, para eso tienes que dar un paso atrás. Muchas personas no saben cuáles son sus fortalezas. Hace falta autoconocimiento.
¿no? Aquí hay varias formas para mejorar ese autoconocimiento. Hay una prueba que me encanta, que es gratuita, de VIA, también, que es muy interesante para ir descubriendo cuáles son nuestras fortalezas. El eneagrama para los más avanzados también es algo que recomiendo muchísimo, porque el eneagrama no solo es como esos test de personalidad que te dicen cómo eres. No, el eneagrama va mucho más allá. Te explica por qué eres así. Va a otro nivel de profundidad también, ¿no? Un libro que recomiendo mucho, Descubre tus fortalezas, que lo recomendaré también al final de la presentación. Creo que es un libro que tenía que ser obligatorio en el ámbito laboral y es un libro que me ayudó muchísimo precisamente a descubrir cuáles son. ¿Cómo voy a poder centrar en mis fortalezas si es que no sé ni cuáles son? Y no las sabía. Entonces, esto es un libro también que nos puede ayudar muchísimo, muchísimo. También, obviamente, un coach profesional, también. Es una palabra un poco contaminada también, coach, ¿no? Hay un poco de intrusismo también en este sector, pero también es muy interesante contar con un coach profesional que te ayuda a descubrir cuáles son. Un mentor también ayuda mucho. También me gusta mucho feedback de amigos y familia. ¿Qué me gustaba hacer cuando era niño? Muchas veces nos preguntamos, o nos hemos olvidado de qué cosas nos llamaban la atención de niño, o qué actividad nos gustaba hacer. Esto nos da un indicio de ese talento natural, muchas veces. Así que esto siempre digo que es un paso previo a pensar qué habilidades blandas quiero mejorar, saber cuáles son nuestras fortalezas y poder centrarnos en ellas. Y luego, bueno, nada muy diferente. Aquí siempre hay dos escuelas de pensamiento. O centrarte en tus fortalezas, que es mi escuela de pensamiento, o las más demandadas, ¿no? Ver cuáles son las habilidades más demandadas y, bueno, voy a centrarme... Mira, he visto que creatividad, he visto que persuasión. Bueno, pues voy a centrarme en mejorar estas habilidades, ¿no? Siempre digo, además, que es bueno que mucho abarca, poco aprieta, como dicen, ¿no? Centrarte en una por semestre, dos, y, bueno, ir pensando, ¿no? Abrazar el aprendizaje continuo. Aquí no soy muy objetivo aquí porque soy instructor en esa plataforma, pero hay cursos online muy buenos y plataformas online muy buenas para aprender, donde se combina lo visual con lo auditivo, ¿no? Que es en este caso el LinkedIn Learning, que tienes toda una biblioteca gigantesca de habilidades técnicas y habilidades blandas, las dos cosas, ¿no? Entonces, son herramientas que tenemos a nuestra disposición increíbles y que podemos usar en la comodidad de nuestra casa para ir mejorando diferentes habilidades blandas. También está la forma más antigua de aprender, ¿no? Que son los libros. A mí me siguen funcionando mucho. Aquí otra vez autoconocimiento. ¿Cómo aprendéis mejor? Porque hay personas más visuales, hay personas más auditivas, ¿no? Hay que entender también cómo aprendéis. Yo soy extremadamente visual, entonces yo aprendo muy bien con libros, por ejemplo. Entonces, otra vez, siempre ese autoconocimiento es muy importante. Y bueno, la gran diferencia con una habilidad blanda de una habilidad técnica para mí es que necesitas mucha más práctica. La empatía es una habilidad blanda, pero para mejorarla tienes que en cada situación pensar sobre ella, interiorizarlo. Esa es la gran diferencia. O lo mismo con la comunicación, o hablar en público. Necesitas mucha práctica. Puede que te lleve más o menos. Puedes que seas una persona introvertida y en vez de estar cómodo con 50 veces, será con 100 veces hablando en público, pero llegarás al mismo punto. Lo que pasa es que hace falta mucha práctica. Esta también es la gran diferencia con habilidades blandas respecto a habilidades técnicas desde mi punto de vista. ¿Sí? Espero que no me esté acelerando mucho. Y con esto pasamos a otras claves muy importantes en esta nueva realidad, en este nuevo paradigma, porque con nuevos paradigmas llegan nuevos talentos y llegan nuevas generaciones que piensan completamente diferentes a las anteriores, ¿no? La generación Z ahora se habla mucho, los millennials ya nos estamos quedando más viejillos, ¿no? Ya nos estamos acercando a los 40, ¿no? Entonces ya se ha hablado demasiado de millennials. Ahora lo que se habla es de las próximas generaciones, que también son muy diferentes de los millennials, ¿no? Entonces aquí os muestro algunas de las claves muy importantes. Y aquí esto es algo que hemos comentado lo primero de todo, que todo comienza con un buen reclutamiento. Muchas veces el problema de la retención que he visto en muchas empresas no es muchas veces elementos que se piensan en la retención, es que el error ha estado en el principio, en el reclutamiento. Por eso tenemos que pensar tanto en habilidades blandas cuando contratemos, porque es esencial contratar por habilidades blandas si queremos tener una buena retención. Y esto significa un cambio de mentalidad enorme en las empresas. Empezar a darle el valor que realmente merecen. Entonces, como digo, para mí, yo diría que estas veces es el 70% de los casos. No hemos hecho un buen reclutamiento, no hemos contratado a la persona adecuada, no hemos entendido la motivación real de esa persona. Hemos contratado a un mercenario únicamente, que en 2 años o en 1 año o en 6 meses tiene algo un poquito mejor y se va. Eso es lo que tenemos que pensar también bastante, ¿no? Porque es algo que veo constantemente. Todo comienza con un buen reclutamiento y teniendo el perfil ideal dentro de esa posición.
Otra cosa esencial hoy en día, y cada vez más las nuevas generaciones, los millennials también lo valoramos mucho, oportunidades de crecimiento y de seguir aprendiendo. Y oportunidad de crecimiento quiere decir, a veces cuando pensamos en oportunidad de crecimiento es en promociones, ¿no? Que sí, genial, obviamente le va a motivar mucho a esa persona saber que tiene un plan de carrera dentro y que, bueno, puede ir siguiendo escalando peldaños ahí dentro del mundo corporativo. Pero también tenemos que ser ingeniosos aquí. Oportunidades de crecimiento también puede ser moverlo a un departamento diferente, de forma horizontal. No tiene que ser todo siempre vertical, pero a veces no pensamos en estas cosas, ¿no? Y yo, de hecho, me he movido horizontalmente y es una oportunidad increíble. Entonces tenemos que pensar nuevas formas de cómo puedo hacer a esa persona que aprenda más cosas. Y ir moviendo personas que van aprendiendo y vas a ver que la motivación aumenta muchísimo, ¿no? Tenemos que ser mucho más abiertos a cambios dentro de la empresa. Y esto va a tener un impacto profundo en motivar y mejorar la retención, ¿no? La formación continua con lo mismo, darle herramientas para que vaya aprendiendo. Como decía antes, dar herramientas como LinkedIn Learning, por ejemplo, que puedan aprender nuevas habilidades. Toda esta inversión en formación va a ser más importante que nunca. Ya es súper importante para el futuro todavía más tener herramientas que ayuden a esa fuerza laboral a seguir aprendiendo. Entonces, esa combinación de tener oportunidades para crecer, cambiar de departamento, promocionar, plan de carrera, más formación continua, esto es completamente clave para retenerlos. Porque se aburren si no, básicamente, ¿no? Se aburren y se van. Entonces, esto es súper, súper importante. Otra cosa muy importante es la flexibilidad que le demos, ¿no? Hoy en día, esto ya era antes de la pandemia un elemento muy importante para las nuevas generaciones, darle flexibilidad, que puedan trabajar desde donde quieran. Esto ya era muy, muy importante. Pero ahora ya con el coronavirus ya esto es, vamos, las empresas que no den flexibilidad, chao, se quedan atrás. No hay forma de retener. Nuevas generaciones quieren poder trabajar desde donde quieran. ¿Por qué tengo que ir a la oficina? ¿No? Y cada vez se habla más de ese nuevo perfil de nómada digital, ¿no? Que yo, de hecho, me considero en ese grupo. Yo tengo mi base en Sao Paulo, pero bueno, por ejemplo, me encanta surfear. Pues me quedo 3 semanitas en Florianópolis, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Puedo hacer mi trabajo desde ahí? Esto es muy importante, tener esa mentalidad completamente abierta y no de calentar la silla o de no tener objetivos claros. Y además, en ese sentido, yo creo que el futuro es híbrido a nivel de ambientes de trabajo, porque también es verdad que el gran desafío de la flexibilidad es mantener la cultura, si el trabajo es 100% remoto. Pero dar la flexibilidad de, oye, vienes 1 o 2 veces a la semana, hacemos una reunión de equipo 1 vez por semana, por ejemplo, ¿no? Yo veo más un futuro híbrido porque, sobre todo en empresas medianas y grandes, mantener la cultura es muy difícil si todo es 100% remoto también. Pero tenemos que darle las opciones de poder ir combinando diferentes formatos y ser abiertos. Y esto tiene mucho que ver con la confianza. Yo siento que a veces las empresas no son muy flexibles por una simple razón, porque no hay confianza con el empleado, ¿no? Si vemos que está en Florianópolis surfeando, pensamos, este tío se ha ido de vacaciones, ¿no? Se ha ido a pasárselo bien, a tomar el sol y a surfear. Entonces, el tema de la confianza es súper importante. Es algo que además motiva e inspira mucho cuando das verdadera confianza en esa persona. Y esto es esencial. Si no hay confianza, no hay cómo tener flexibilidad. Entonces, las empresas tienen que confiar más y eso da poder y empodera a los empleados, ¿no? Y les da esas ganas de seguir quedándose ahí, ¿no? Y esto tiene una correlación total con los líderes de la empresa. Porque siempre lo digo, las empresas tienen que centrarse en los líderes para mejorar la retención. Porque las personas muchas veces no dejan a la empresa en la que trabajan, dejan a su jefe muchas veces. Entonces, es importante invertir en tener buenos líderes, que esto tiene otra vez que ver con la formación que hablábamos antes. De tener líderes que inspiren y que reconozcan. Esto va a tener un impacto enorme en la retención. Esto yo diría que es lo que más impacto tiene. Si tú tienes un jefe que te apoya, que te da confianza, que te da oportunidades de crecimiento, que te inspira, que te reconoce, la probabilidad de que te vayas va a ser mucho menor, realmente. Por eso para mí toda la transformación en la retención empieza desde los líderes, así de simple. Son ellos los que encabezan la cultura de la empresa. Son los embajadores de todo lo que representa la marca y la empresa para ellos. Entonces es importantísimo
hacer esto, trabajar y mejorar el liderazgo dentro de las empresas si queremos mejorar la retención. Cuanto más mejore el liderazgo de la empresa, más mejora la retención. Es una correlación absoluta en este sentido. Por tanto, este es el elemento que nos va a diferenciar muchísimo del resto de empresas. Al final es tener buenos líderes que representen, que sean embajadores de la empresa, que tengan los valores y un elemento muy importante, que sean visionarios y sean los embajadores también del propósito de la empresa. Tienen que hacer el propósito suyo. Y aquí esto es un trending topic también, ¿no? El tema del propósito, pero porque es verdad. Cada vez las personas, obviamente, se mueven por dinero, pero por algo más. No solo por dinero. Lo que te hace quedarte en una empresa a largo plazo no es el dinero. Porque van a surgir cosas a lo largo de esa jornada juntos, de ese tiempo juntos. Y el propósito muchas veces es lo que hace toda la diferencia. Y eso combinado con la cultura es diferenciador total. Y aquí el propósito, tenemos que pensar que todo el mundo tiene un propósito claro. ¿Por qué existe nuestra empresa? Para resolver el qué, ¿no? Todo el mundo, no, me parece que es una cosa que tiene que ser para pocas empresas y empresas que están cambiando el mundo y tienen un impacto. Para nada. Las empresas existen para vender. ¿Y por qué existen las ventas? Para resolver una necesidad de una parte de la población. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es mi propósito de la empresa. Y los líderes tienen que hacer suyo ese propósito y comunicarlo. Eso es lo que inspira. Cuando los líderes hacen que ese propósito de la empresa es mío y lo transmito a mi equipo. Por ejemplo, en LinkedIn, a mí siempre me ha inspirado mucho el propósito. Es crear oportunidades económicas para la fuerza laboral. Y para mí no hay nada más importante que una oportunidad económica, ¿no? Muchos de vosotros aquí probablemente, en toda América Latina obviamente, sois descendientes muchos de gran parte de europeos. ¿Y por qué vinieron europeos aquí? Porque no tenían una oportunidad donde ellos estaban. Vinieron aquí buscando oportunidades de crecimiento. Es lo que mueve a la especie humana, buscar siempre oportunidades. Y eso significa a lo mejor pues, irte a otros lugares, etcétera, ¿no? Entonces, saber comunicar ese propósito bien tiene la capacidad de inspirar muchísimo a nuestra fuerza laboral. Y sobre todo a estas nuevas generaciones que valoran tanto el famoso impacto y el propósito. Entonces, esto es una parte esencial. Eso lo combinamos con una buena cultura, una cultura abierta, una cultura de confianza, como hablábamos antes. Es tremendamente importante confiar y empoderar a nuestros empleados. Toda esta cultura, que es la parte más intangible de las organizaciones, es esencial trabajarla. Por eso también salen desafíos como lo que hablábamos antes, del trabajo 100% remoto. ¿Cómo mantengo mi cultura en un ambiente que todo el mundo está trabajando desde otros lugares? Pero esto es una parte esencial que tenemos que combinarlo siempre con el propósito si queremos mejorar la retención. ¿Sí? Y ya acabando, no os preocupéis, ya no os doy más el rollo. Algunas lecturas mencionadas. Obviamente, mi libro de Potencia tu Persuasión no puedo dejar de comentarlo también. Conozca tus fortalezas, de Tom Rath, también. Obligatorio, de verdad, es el libro creo que de las que más veces he recomendado también. El eneagrama completo, para los más frikis que queréis entrar ahí en más detalles de autoconocimiento, si no lo conocéis todavía, es un viaje increíble. Amplitud, que también es un libro muy interesante, que no leí hace poco, de hecho, de David Epstein, que es lo que hablábamos antes, de cómo el futuro, en esta nueva realidad laboral, son los perfiles generalistas. Y lo que tenemos que centrarnos cada vez más es en este tipo de perfiles que saben mucho, pero no en tanta profundidad, ¿no? Entonces, este libro también de Amplitud lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Y nada, con esto agradecer. Muchísimas gracias por el tiempo hoy. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, abro para preguntas si hay. Bueno, yo les dije que Borja Castelar era muy buen orador. Yo lo entrevisté la semana pasada. Exacto. Y me convencí de que sería muy útil para todos ustedes. Estimados y estimadas, por favor, ustedes son los más interesados en que Borja pueda resolver dudas o que les comente cómo desarrollar mejor su labor en las organizaciones que representan. Así que piensen preguntas, levanten la mano y va a acercarse un micrófono para que puedan contestarlas. De hecho, a través del streaming ya hay personas preguntando. Bueno, fenomenal. Yo tengo dos preguntas, mira. Andrés T. pregunta, tú lo mencionaste recién,
¿Qué hacer cuando el reclutamiento no fue el adecuado? ¿No hay vuelta atrás? ¿O cómo detectar que el reclutamiento no fue el adecuado y quizás corregir en el camino? Bueno, excelente pregunta. Y en el caso de que ya el error ha sido cometido, es decir, ya hemos contratado sin prestar mucha atención a las habilidades blandas, obviamente el objetivo primero de todo es intentar cambiar el curso, ¿no? Intentar hablar con él, darle feedback, obviamente. Hacer coach con esa persona también es muy importante. Pero aquí siempre digo, y esto encaja mucho con el liderazgo compasivo también, que compasión es una palabra un poco contaminada que pensamos que es que nos dé pena a esa persona. Pero muchas veces la labor ahí del líder es, bueno, darse cuenta que no va a funcionar la relación. Y cuando hay un error que se ha sido desde el principio y es falta de habilidades blandas, es muy difícil que un líder consiga cambiar esas habilidades blandas en un ciclo de tiempo tan corto. Entonces la respuesta es que complicado. Cuando... La respuesta corta. Oye, si quieres toma agua mientras... Voy a porque dejar esto aquí. cuando tú mencionaste también que existen software para medir soft skills, dije, wow, me acordé, ¿ustedes vieron la película Mi novia Polly? Donde Ruben Pfeffer tiene este software, Ben Stiller, es un prevencionista, creo que un prevencionista de riesgo, una compañía de seguros tiene que medir cuán riesgoso es un cliente. Y este era un multimillonario que le gustaba nadar con tiburones, saltar en paracaídas de un edificio, o sea, algo riesgoso. Y tenía un software que le asignaba un porcentaje de riesgo o no, o si valía la pena darle un seguro de vida, dependiendo de lo que hacía. Entonces era como un software de habilidades blandas. Entonces, ¿cómo medir una habilidad blanda? Porque también el que está midiendo tiene su propia habilidad blanda y seguramente es distinta de la tuya y la vara es diferente. Entonces, es más complejo que medir una habilidad técnica que puede ser a través de tiene este estudio, se sacó esta nota, presentó este paper, etcétera. Entonces, es difícil. O sea, lo mismo tú decías respecto al reclutamiento. O sea, Claro. tú cuéntanos mejor. A ver, es muy complicado porque, claro, las personas que... Es como todo software. La persona que crea un software es lo que se habla mucho de inteligencia artificial. Crear una inteligencia artificial que sea completamente objetiva es muy difícil porque hay creadores detrás que sin darse cuenta tienen un bias, que dicen en inglés, ¿no? A lo mejor ya están colocando incluso en el algoritmo, que se habla mucho, esa parte personal de la persona que creó el algoritmo. Lo mismo pasa con software de habilidad blanda. Lo que pasa es que se está intentando, y de hecho en Estados Unidos fuimos, son laboratorios donde muchas personas se juntan para crear este tipo de software, con muchas variables e intentando darle la máxima objetividad. Dentro de las posibilidades humanas que hay, nada va a ser 100% objetivo. Eso ya de entrada es imposible. Pero sí que están trabajando para que sea lo máximamente objetivo y a través de formato videojuego, que es lo que se está viendo ahora, que tú, para un simple videojuego que vas a hacer, parece un Mario Bros. Sin importancia, pero va a estar evaluando todo. Cuando pierdes, cuántas veces intentas, por ejemplo, volver a jugar, ahí se ve la resiliencia que tiene esa persona. Es decir, es muy interesante, pero sin duda 100% objetivo no va a ser nunca. Y en eso, ¿tú recomiendas que las personas que van a presentarse a una entrevista laboral, independiente del formato, si es por un juego, etcétera, sean 100% fidedignos? Porque también hay muchos que dicen, voy a ser bien estratégico para que me contraten. Y a veces esa estrategia dista algo de que realmente cuando uno ya está en la organización, ahí uno va a ser realmente, no puede ser estratégico todo el tiempo. Claro, claro. Bueno, aquí ya es el tópico total de sé tú mismo, ¿no? Pero nunca se ha vuelto más importante que la autenticidad, porque el ser humano considero que es súper fácil en detectar cuando alguien está actuando. O sea, especialmente bueno es en detectar cuando alguien está siendo un poco falso. Entonces, primero de todo, la autenticidad es fundamental, pero claro, de nada te sirve ser auténtico si no tienes claro cuál es tu proposición de valor única. Tienes que tener claro qué te diferencia como candidato. Si tú eres auténtico y sabes qué valor aportas, siempre pienso que tienes que responder a la pregunta claramente tienes que ponerte en la situación del reclutador y responder fácilmente, ¿por qué debería contratarte? Esa pregunta la hacía mucho cuando contrataba, de hecho. ¿Por qué debería contratarte a ti? Si tienes claro esa pregunta con una clara respuesta y eres auténtico, para mí esa es la clave en cualquier proceso de reclutamiento. Y ahora la pregunta no es al revés, ¿por qué yo debería trabajar en tu organización? También, claro. Por eso es muy importante siempre hacer preguntas. Otro error muy típico en un proceso de reclutamiento termina, ¿alguna pregunta? No.
pues muy bien, no te empodera, no te da... Tú también quieres saber si quieres trabajar ahí. Entonces, para mí, totalmente, la clave es al final, ahí es cuando haces todo el repertorio y cuál es el objetivo estratégico para el año que viene y el producto cómo está cambiando, es esencial. Entonces, las preguntas son importantes. Siempre. ¿Alguna pregunta? Sí, por ahí hay gente levantando la mano. Eso me encanta. A ver, allá primero, ahí tenemos un micrófono al tiro. Después va para allá, ¿ok? Por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea y me gustaría saber, bueno, vengo de la industria de TI, entonces, ¿cómo poder potenciar una cultura que ya es de confianza, que ya es flexible dentro del mundo TI, cuando tus talentos están en otras empresas? ¿Cómo poder transmitir esa cultura y cómo poder ayudar a retener justamente o a fidelizar a tu gente? Claro. Bueno, ahí daría para hacer una sesión solo de eso. Pero lo primero es, los reclutadores, por ejemplo, tienen que ser, igual que los líderes, embajadores de esa cultura en la primera interacción. Que ya hables del propósito que tienen, por ejemplo. A mí me encanta cuando hablo con un reclutador y lo primero que me dice es el propósito de la empresa. Lo primero de todo. Ya veo la cultura por dónde va y la importancia que se le da a esto. Entonces creo que tiene mucho que ver con algo que a veces no se le da suficiente importancia y es que los reclutadores, la gente que está en talento, es que son los primeros embajadores de la marca, para afuera, de alguien que no conoce la empresa. Por tanto, para mí, todo empieza en que esos líderes y el departamento de talento y de recursos humanos sean los primeros embajadores de la proposición de valor de la empresa y que muestren cómo es la cultura, antes de hablar de ninguna otra cosa. Entonces, para mí, ese es el punto clave y seguir, si ya lo están haciendo bien, seguir esa misma línea y seguir dando más confianza y seguir diferenciándote al final de esto. Pero para mí, sin duda, a fuente de inspiración de alguien que no conoce la empresa es el departamento de talento, sin duda. Borja, precisamente sobre eso, Andrea Paola, por el streaming, pregunta, la empresa definió, como tú dices, cierto propósito, valor y pueden estar en cambio. Toda la empresa tiene que estar en cambio. ¿Qué es lo que pasa cuando hay personas dentro de la organización que están seteadas de una manera distinta? Tú decías lo técnico y les cuesta salir de eso. Claro. ¿Cómo poder hacer esa transformación? O quizás ver la forma de que, ok, ya lo tuyo y lo técnico, sigamos ahí, pero que sigan aportando. Espero haber interpretado bien la pregunta de Andrea Paola. Sí. En este caso volvemos a lo que habíamos hablado para mejorar la retención. El tema de la formación continua. A esas personas tan técnicas, genial. Puede ser que tenga una parte muy técnica dentro del trabajo. Pero también es la labor de la empresa hacerle un profesional más completo. También. Entonces, tiene mucho que ver con la formación continua. Porque si esa persona es tan técnica, pero además le damos más habilidades blandas, más capacidad de comunicación, por ejemplo, que veo es algo que falta mucho en profesiones a lo mejor más técnicas, ahí es donde la persona también va a querer quedarse y le vamos a transformar como profesionales. Entonces, la respuesta es formación continua. Invertir en todos los niveles jerárquicos de la empresa con formación y oportunidades de crecimiento. O sea, invitar a los seminarios como este. Exactamente, por ejemplo. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Hola, mi nombre es Paula, vengo de la empresa Liquimoli y nosotros a partir de la pandemia que estamos trabajando de manera entre remota, híbrida, teletrabajo, tenemos todas las combinaciones posibles y lo difícil ha sido poder difundir la cultura a las personas que van ingresando porque yo tengo una sesión de inducción con ellos y después los veo muy poco y además mantenerla con las personas que ya llevan 12, 15 años, otras 5, no sé, es una empresa que tiene muy poca rotación. Entonces, ha sido difícil poder encontrar una herramienta que nos permita mantener la cultura y poder difundir además los nuevos cambios y todo eso, además de las comunicacionales. Lo que quería saber es, según tu experiencia, ¿cuáles serían esas mejores herramientas? Genial. Bueno, gracias por la pregunta y bueno, enhorabuena por la retención también, Paula. No se va nadie entonces de ahí. El primer punto aquí es que ese es uno de los mayores retos, el que estás comentando. Cuando todo es remoto, lo que hablaba antes, cómo mantener la cultura cuando todo el mundo está trabajando desde casa es súper difícil. O sea, y nadie tiene la respuesta clara de cómo mejorarlo. Desde mi punto de vista, lo que es importante hacer es encontrar espacios que encontrarías presencialmente. Por ejemplo, cuando es remoto, ¿qué momentos pierdes? El momento de tomar el café con esas personas
o en el agua, o estar comentando algunas cosas. Esa charla informal se pierde cuando es todo 100% online. Yo creo que es importante buscar esos espacios también. Yo, por ejemplo, en LinkedIn lo que hacía era espacios de café online, ¿no? Donde básicamente nos conectamos 5 o 10 minutos y nos tomamos el café juntos. Entonces, la forma de mitigar al máximo esto es buscar también ese tipo de espacios también informales, donde podemos hablar un poco y donde buscamos esos espacios que perdemos en el mundo online. Pero, desde luego, es dificilísimo mantener a largo plazo, si es 100% remoto la cultura. Por eso creo que el futuro es más híbrido. Aunque sea una vez por semana, ya te ayuda a crear equipo. Además que se pierde la creatividad. Muchas veces la creatividad se produce muchas veces en ambiente presencial, con mucha gente interactuando en el mismo tiempo. Muchas veces se cree que la creatividad es una cosa que te cae del cielo, pero muchas veces, que de hecho es el mito de Newton, ¿no? Que le cae la manzana y descubre la teoría de la gravedad, ¿no? De hecho, Newton estaba con otras 3 personas y empezaron un intercambio. Oye, ¿tú qué opinas sobre esto? Y yo lo otro. Entonces, claro, se pierde mucho también, tanto cultura como creatividad. Entonces, pues yo creo que el futuro es híbrido, pero bueno, hay pequeñas formas que podemos hacer para mitigarlo. Borja, como la actualidad, yo creo que ya es híbrida, hay preguntas desde el streaming. Angie C. Hoy las estructuras de sueldo siguen basándose en titulitis y conocimiento técnico. ¿Cómo ir migrando o cómo construir estructuras de sueldo en base a habilidades blandas? Perfecto. Bueno, esto es una auténtica revolución, no una respuesta corta a esto, pero tiene que surgir ya de los líderes de la empresa empezar a dar el valor que merecen las habilidades blandas y empezar a pensar y a definir hasta el job description, entrar en el detalle, porque muchas veces no paramos a pensar esa posición que hay abierta, cuáles son las habilidades blandas más importantes para esa posición. Enseguida solo pensamos, se nos va la mirada a las habilidades técnicas. Entonces creo que empieza en la propia definición de los cargos y hacer esa nueva revolución de pensar, ok, este cargo que tengo, ¿cuáles son las habilidades blandas más demandadas? Pues mira, necesito que sea súper persuasivo y se comunique muy bien. O para esto necesito que sea colaboración súper importante. Entonces creo que hay que dar un paso atrás y empezar a definir mejor y agregando las habilidades blandas más importantes para empezar a ya cambiar también el tema salarial. Muy bien. ¿Alguna pregunta por acá? Primero allí y después... ¿Ok? Bien. Hola Borja, ¿cómo Hola. estás? Muy bien. Mi nombre es Carolina Piña del Banco Santander. Oye, y bueno, sabemos todos que estamos viviendo cambios, me imagino, sin precedentes, la transformación digital, las nuevas formas de trabajar nos invitan o nos obligan, ¿cierto?, a desarrollar nuevas habilidades, ¿ya? Y en esa línea te quiero preguntar, ¿cuáles son los desafíos de liderazgo que ves hoy día? Además de un líder que inspire, que movilice en base a un propósito, que reconozca, como dijiste, ¿qué otras cosas ves? Sí. Hay que dar un paso, excelente pregunta, un paso atrás porque, por ejemplo, para inspirar, sobre todo en el mundo remoto del que tenemos, para mí la inspiración ocurre en la forma de comunicarnos realmente. Y creo que la habilidad más importante en el trabajo remoto para líderes es saber comunicar bien. Comunicar lo que hablamos del propósito, comunicarnos en momentos delicados. Entonces creo que todo parte de la comunicación y cuando un líder sabe comunicarse bien, por ejemplo, es cuando genera inspiración. De hecho, si ves la definición de inspiración, que soy un poco friki con definiciones, habla de la criatura comunicándose, ¿no? Es una definición muy rara, ¿no? Pero comunicación sale todo el tiempo y para poder inspirar hace falta esa comunicación y ese propósito y entender el porqué. Y todo comienza en el liderazgo, ¿no? De hecho, Borja, disculpa que te interrumpa. Nada. Hay un dicho que dice, no importa lo que tú quisiste decir, lo importante es cómo te entendieron. Exactamente. Eso va. Exactamente. Es igual en ventas. En ventas, al final, yo sé que no iban a recordar todos los productos que yo les dije y todos los... Lo que van a recordar es cómo les hice sentir en esa llamada. Cómo me comuniqué, cómo le hice preguntas para entender, ¿no? Todo esto para mí es muy importante. La escucha activa, súper importante como parte de la comunicación de un líder. Por ejemplo, no hay nada más carismático que alguien que te escucha realmente, ¿no? Que está contigo todo el tiempo y no está pensando en la siguiente pregunta que te va a hacer. Entonces creo que la escucha activa también será un elemento muy importante y entender al final, y sobre todo otra vez volvemos a líderes, que el liderazgo siempre me gusta definirlo como inspirar a llegar a un objetivo compartido. Un objetivo compartido. Y para que sea compartido hay que entender explicar el por qué. No solo decirte, este es el objetivo que tenemos. Eso no es compartido. Eso Lo es que tú decías de propósito. Exacto, eso es impuesto. Decirte que hay que hacer es un impuesto. Entonces es un cambio
y buscar cada vez más esa empatía, esa escucha activa y sobre todo comunicar. Comunicar es clave en el mundo remoto en el que vivimos, porque tienes que ser muy asertivo con la comunicación, sobre todo en el mundo online. Entonces creo que va mucho por esa línea. Ahí está la pregunta. Hola Borja. Hola. Gracias por la exposición, muy interesante. Gracias. Mi nombre es Carolina, yo vengo del Coseche Portillo Grupo Automotriz y tengo muchas preguntas, pero voy a hacer solo una por razón de tiempo, me imagino. Pero mira, considerando hoy día los nuevos sistemas de reclutamiento que cada vez son más automáticos, no sé, como las plataformas Aira, por ejemplo, donde hoy día tú subes el currículum, subes el video que muchas veces te piden de presentación y también algunos test en línea que puedes, en el fondo, te lo exigen para ver si cumples o no. Sí. ¿Tú consideras hoy día que esto un poco va a reemplazar a los reclutadores en las entrevistas en persona y qué tan efectivos son? Y por otro lado, ¿qué habilidades de formación deberían tener hoy día los reclutadores, considerando que hoy día son parte estratégica, son cargos estratégicos dentro de las empresas y las empresas quizás no lo están viendo? Entonces hoy día también las empresas tenemos por ahí quizás el error de no ponerle énfasis primero al equipo de reclutamiento, que finalmente es quien nos va a traer a las personas y cómo se va a generar ese, digamos, el proceso de reclutamiento y selección en la empresa. Esa es como, ¿cuál es tu opinión con respecto a esas dos preguntas? Perfecto. Bueno, pues empezando por la primera, ese es el temor de todas las profesiones, no solo de los reclutadores. ¿Qué va a pasar con eso? Se aplica a todo el mundo. De hecho, con las nuevas tecnologías va a impactar a todas las profesiones y según va avanzando todavía más. Pero yo desde ese punto de vista soy bastante positivo también, ahora tengo tendencia a ser positivo, pero en el caso especial de reclutadores y en la mayoría de profesiones, todo lo contrario. Yo creo que lo que te va a hacer es liberarte de la parte más administrativa, que es, por ejemplo, la parte de ir filtrando candidatos muchas veces. La parte más dura de un reclutador a veces es tener 5.000 candidatos y tener que filtrarlos, o 1.000 o los que sean. La inteligencia artificial ahí nos ayuda a filtrar también y poder dedicarnos a la parte más importante, que es en hablar con el candidato. Todo lo contrario, yo creo que va a humanizar más el trabajo de los reclutadores, porque te va a permitir tener más tiempo para lo que es más importante, hablar con el candidato, ¿no? Y ahí vienen otras habilidades, como hablábamos antes, de comunicación también, porque el reclutador cada vez más va a tener menos la parte administrativa y más la parte de interacción. Y, por ejemplo, como veíamos, para analizar habilidades blandas va a tener que saber muy bien leer el lenguaje corporal, analizar muy bien los detalles, atención al detalle, por ejemplo, va a tener que comunicarse muy bien. Hablábamos de escucha activa, esencial también para ellos, la creatividad, va a tener mucha más libertad, va a hacer una parte mucho más humana del trabajo, por tanto la creatividad va a ser mucho más importante. Entonces, todo lo contrario, veo muchísimo futuro y veo una parte totalmente esencial, cada vez más importante en las organizaciones como embajadores de la marca, solo que las nuevas tecnologías van a ayudarla a ser más eficiente y a poder, igual que muchos empleos, lo que te va a hacer es quitarte la inteligencia artificial de la parte administrativa y poder centrarte en la parte más importante, la humana y la más estratégica. Nos va a liberar muchas veces de la parte más administrativa, simplemente para poder centrarnos en lo que verdaderamente importa, que es la parte más estratégica, de comunicación, todo esto nos va a permitir. Entonces, la respuesta es que para nada está en riesgo y todo lo contrario, solo va a aumentar la importancia que hay. Y la segunda pregunta respecto a habilidades, lo que comentaba, comunicación, atención al detalle, por ejemplo, va a ser una habilidad muy importante para el reclutador porque va a tener que analizar bien con detalles el lenguaje corporal, por ejemplo, la escucha activa esencial, y va a tener que desarrollar nuevas habilidades que todavía no sabemos bien, porque va a tener que analizar más que nunca, por ejemplo, vídeos para entender bien cómo se expresa esa persona, va a tener que saber colaborar muchísimo con otros reclutadores para ver diferentes ángulos, porque se va a complicar muchas veces el proceso de reclutamiento. Entonces veo muchísimas habilidades que muchas de ellas no sé todavía ver con la tecnología cómo va a impactar tanto al reclutador. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta acá? Allá primero y después. Sí, hola. Me dijeron que me pusiera de pie, así que me pongo de pie. Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Maldonado. Me gustó mucho tu exposición, no podría estar más de acuerdo. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que está orientado a ciertos roles, ciertos cargos dentro de las empresas. Me gustaría saber si es que este approach es extrapolable a industrias donde el 80% de la fuerza laboral tiene un rol más de terreno, más operativo, como lo es la agroindustria, la forestal, la minería, la pesquera. Y si es así, ¿cómo podrías tomar estos enfoques de flexibilidad, por ejemplo, y bajarlo a esos roles?
Totalmente. No, es súper buen punto el que comentas, porque, por ejemplo, temas de flexibilidad no es lo mismo en el ambiente corporativo que una persona que tiene que estar en el terreno. Ahí, obviamente, la idea es, por ejemplo, en ese caso, dar la flexibilidad que es posible dentro de ese ámbito. Puede ser flexibilidad horaria, por ejemplo, que puedan elegir. A lo mejor, obviamente, muchos no van a poder trabajar desde casa, por ejemplo. Pero darle flexibilidad dentro de nuestras posibilidades. Demostrarle, para mí es la clave demostrar que hay confianza en la relación. Yo creo que para mí esa es la clave. Saber que yo confío 100% en ti. Entonces, tú decides cómo haces el trabajo, pero obviamente dentro de las posibilidades. Y lo que hemos visto aquí también se aplica. También es verdad que en menor medida muchas veces, porque estos trabajos muchas veces tienen 90% técnico, ¿no? Tienen poco espacio para el otro, pero hay espacio igual. Lo que pasa es que tenemos menos porcentaje. Pero igualmente, y por mi experiencia que conozco bastante bien, lo que va a hacer esa persona crecer muchas veces, incluso ese tipo de trabajo, son personas que colaboran bien, por ejemplo. Una habilidad blanda, que son creativos. Otra vez la comunicación. Lo que les va a diferenciar y van a hacerles crecer también, ese tipo de empleos, también son las habilidades blandas. En menor medida, sí, sin duda, pero también se aplica absolutamente a todas las profesiones, sin duda. Y la formación continua se vuelve súper importante para esas profesiones. Entonces, se aplica bastante. Borja, para complementar, lo hablamos en la entrevista que tuvimos hace algunos días y yo creo que se aplica mucho a tu pregunta. Yo creo que independiente si es un puesto corporativo, un puesto sumamente técnico, siempre hay espacio para tomar decisiones. Entonces, una opción podría ser, está en terreno, tengo que tomar una determinación, en vez de llamar al jefe, ¿qué hago? ¿O por dónde voy? No, tú estás ahí, tú tienes el conocimiento, tú tomas la decisión. Porque lo hablamos, porque yo creo que y disculpe que hable con tanta propiedad, porque yo también lidero equipo, entonces aquí más o menos todos tenemos experiencia laboral con equipo. No esperes que te digan todo el tiempo lo que tienes que hacer. Totalmente. No esperes a que te den la instrucción y ahí tu vida laboral se ordena. No, tú también tomas la decisión, porque eso es compartir la oportunidad, compartir el riesgo, y el riesgo, digo, de manera puede ser positiva. Sí. Si tú tomas una decisión y resulta bien, fantástico. La confianza en ti aumenta. Yo ya puedo delegarte, dale nomás, no me preguntes tanto. O al revés también, si uno toma una decisión y uno se equivoca, bueno, aprendió. Pero eso también yo creo que es una forma de ir desarrollando una habilidad blanda y desarrollando confianza en uno mismo, de que no todo el tiempo tiene que estar la persona que está arriba jerárquicamente dándome las instrucciones y tomando todas las decisiones, porque al final obviamente ahí la persona se transforma en un prisionero o prisionera y no avanza. Yo creo que por ahí. Totalmente. Y justo con lo que has dicho, ese es el problema de los líderes. Los líderes que no inspiran son los que están resolviendo todo el tiempo problemas. O sea, se dedican a resolver problemas, ¿no? Siempre digo Chief Resolution Officer, es el cargo entonces. No sé, lo que te inspiras cuando te empoderan. Y ahí otra vez la importancia de las preguntas. Yo cuando muchas personas de mi equipo venían con dudas, pues le preguntaba, bueno, confío mucho en ti, ¿qué crees que deberíamos hacer en esa situación? Esa es la comunicación que inspira. Realmente, cuando confías y le preguntas cuál crees que sería la mejor solución, tú que estás más cerca del cliente. Entonces, totalmente va por esa línea. ¿La pregunta ahí? Hola Borja, mi nombre es Karin Schuster de Bupa. Hablaste de adaptabilidad y de inteligencia emocional. ¿Cuál es la responsabilidad que crees tú tienen las compañías en el cuidado del bienestar mental de sus colaboradores, considerando que en la pandemia hubo que adaptarse a estar encerrado, después teletrabajo, ahora volver a la oficina, y eso tiene un costo emocional? ¿Qué responsabilidad tienen las compañías ahí? Tiene una responsabilidad total. Creo que una de las revoluciones del nuevo paradigma laboral es empresas realmente empáticas y entender que somos dos personas personales y profesionales. Nunca he entendido eso de tener una cara profesional y otra personal. Me parece ridículo. Es decir, soy la misma persona, mi vida personal y profesional. No tengo una división. Entonces creo que, primero todo, empatía y autenticidad. Y preocuparse genuinamente por la persona, no solo como profesional, sino como persona, ¿no? Entonces, y eso obviamente tiene que ver también con tener beneficios, en este caso, por ejemplo, de burnout, que tanto se habla. Hay que tener políticas claras que hacer en ese tipo de situaciones para apoyar al máximo al empleado. Y eso tiene mucho que ver con la confianza en el empleado también. Entonces, y otra vez volvemos a los líderes.
los líderes empáticos. El liderazgo con empatía, como hablaba, con compasión, es esencial en estas situaciones que estamos viviendo. Se vuelve completamente esencial confiar y entenderles y ponernos en la situación y esta revolución que tiene que cambiar ya de esta cosa de solo preocuparme por el ámbito profesional, ¿no? Somos personas completas, que tenemos nuestra vida personal y tenemos que entenderla. Y como líderes también preocuparnos por la parte personal del empleado, porque siempre es ese miedo, ¿no? De, ay, no voy a preguntarle sobre la vida, pues que es la misma persona. Y lo que le pasa en su vida personal tiene un impacto enorme en su vida profesional. Es que no hay como solo centrarnos en la vida profesional como líderes, ¿no? Entonces, por esos espacios, como hablaba antes, de un café informal, para hablar también de nuestra vida, ¿por qué no? No hay ningún problema. Si hay confianza, hay madurez en la relación, creo que tienen que ser relaciones más personales también. No hay ningún problema porque sabes el impacto, sabes la situación que está viviendo esa persona. Si esa persona acaba de tener un divorcio, yo puedo entender muchas cosas que no entendía si no sabía que estaba en esta situación, porque soy persona y a lo mejor he vivido lo mismo. Entonces, la empatía para mí, la habilidad blanda para trabajar es esencial para crear organizaciones que sepan lidiar con todo este burnout que está ocurriendo y los desafíos que van a venir en el futuro, sin duda. Borja, Luz Adriana pregunta a través del streaming, ¿cómo apalancar la cultura organizacional cuando hay personas trabajando desde sus casas, en otros países, algunos presencialmente? La cultura organizacional se impregna solamente cuando están todos juntos reunidos físicamente o ya con la actualidad híbrida que tenemos hay que buscar las formas de que tiene que impregnar independiente, sea físico, desde la casa u otro espacio. Totalmente. Esto es un poco también lo que comentábamos antes, de buscar espacios, por ejemplo, más informales, que no se darían online, pues tomar un café todos juntos y hablar de un poco de cosas que sean fuera del trabajo. Eso crea unión también. Yo también he tenido el desafío de tener personas que estaban presenciales conmigo en Sao Paulo y otros fuera de Sao Paulo. Entonces, siempre ser lo más inclusivo total. Por ejemplo, teníamos una reunión presencial, se conectaban online con nosotros, luego intentar, si es posible, que eso obviamente ya es a nivel de presupuesto de las empresas, tener algún encuentro presencial. A lo mejor una vez al trimestre, una vez al semestre, traerlos todos al mismo lugar, por ejemplo. Esto lo veo totalmente esencial en trabajos que son medio híbridos, que tenemos equipos en diferentes lugares. No es mi caso, pero yo he escuchado muchas personas que dicen que tienen reuniones por Zoom de 9 a 9. Para motivar la retención hay que disminuir las reuniones por Zoom, ¿no? Pues en general sí que hay que disminuirlas. Si tuviera que mojarme, yo creo que muchas, con un email se resolvía el asunto también. Zoom, Webex, todas las plataformas. Sí, totalmente. Se ha pasado un poco a veces al extremo de querer hacer reuniones también para todo. Cosas que se podrían resolver por email. Puede ser por lo mismo que hablábamos, de que tenemos que tomar una decisión. Ya, reunión. Claro. ¿Cómo avanzamos para esto? Reunión. Totalmente. Sí, que otra vez es la falta de confianza también que pones en el empleado. No hace falta una reunión para eso. Déjale, le escribes o por el sistema interno de chat, ¿qué te parece? ¿Qué hacemos? Y ya está, y a veces se resuelve mucho más. Es la falta, otra vez, de los líderes de no confiar y de querer tener control con todo y no saber delegar, ¿no? Ese viejo paradigma jerárquico de yo soy quien toma las decisiones, ¿no? ¿Una otra pregunta por acá? No. Nos quedan Sí. minutos. Hay Ya, perfecto, muy bien. Hola, Marlene Lanas de Banco Estado. Hola. También vengo del mundo de selección y desde el punto de vista del desarrollo interno, para poder buscar los talentos y retener los talentos al interior de la organización. Nosotros hace un tiempo estamos tratando como de crear ciertos algoritmos ocupando toda la información, desempeño, clima, liderazgo, todo, para poder efectivamente tratar de asegurar un mejor comportamiento de los talentos en las posiciones futuras. ¿Ya? La idea obviamente también incorporar inteligencia artificial y toda la data que podamos ocupar integralmente de los trabajadores. Pero a tu juicio, ¿cuál crees tú que serían las variables claves que sí o sí nos definirían a lo mejor un comportamiento futuro exitoso para una posición definitiva? Porque la tendencia siempre es como llenarnos de información y a veces los análisis de correlación te dicen que son 3, 4 variables las que te definen el éxito de un candidato en una posición particular futura. Totalmente. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena, difícil de responder, pero para mí, por mi experiencia,
creo que el factor más importante de todos, que obviamente va a depender también de muchos cargos, luego tenemos trabajos muy técnicos que no se tiene por qué aplicar, pero en general yo creo que el factor más importante es la actitud de la persona. Si tuviera que quedarme con una cosa, es la actitud. ¿Sabes? Cuando hablas con alguien y te da esa energía, igual que hay otras personas que te quitan energía, ¿no? Pero cuando entras y ves esa energía, esas ganas de hacerlo, esa actitud positiva, esas ganas, es energía. Para mí, contratamos lo que he visto. Mis mejores contrataciones siempre han sido la que me ha dado una energía enorme, ¿no? Energía alta, ¿no? Con ganas de hacerla, con una actitud buena, ¿no? Porque la actitud es muy difícil cambiarla a una persona. Es súper difícil cambiar eso, de hecho es la cosa más difícil. Pero si lleva con la actitud adecuada y esa energía, lo que hablaba antes, sé que esa persona si necesita aprender eso, lo va a aprender. Y se va a poner, aunque tenga ese gap enorme, con esa actitud va a ir para adelante. Entonces, para mí es esa energía, esa actitud que pone para hacer las cosas, que para mí, bueno, es también la clave de en la vida personal, ir con una buena actitud. Gracias. Muy bien, amigos, podríamos acá estar conversando horas con Borja, lo hemos pasado muy bien, pero también hay que hacer breaks y por lo tanto llegó el momento del primer coffee break para que vayan a tomarse un café, no solamente los que están acá, también los que están desde sus casas o desde sus oficinas, así que vayan, tómense un café, conversen de lo que hablamos acá, pero antes, por favor, un enorme aplauso para Borja Castelar. Gracias. Muchas gracias.